El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Permíteme orar para dar inicio, dar comienzo a esta nueva transmisión, donde pedimos a Dios que llene tu vida de Él. Padre, gracias te damos por permitirnos hoy podernos acercar ante tu presencia. Te pido, Señor, con todo mi corazón que tú vengas y tomes control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida. Que tomes control, Señor amado, de todos nuestros deseos, anhelos, sentimientos, nuestras impotencias. A veces, Señor, de cosas, Padre amado, que suceden y que pedimos a ti tu intervención. Yo clamo por cada oyente que en esta hora me ve, para que tu gracia descienda sobre ellos. Es lo único que te pido, Señor, que tú te puedas hacer palpable a la vida de cada persona que me ve, que en esta hora pueda sentir paz en medio de su desesperación, que pueda sentir tranquilidad en medio de su inquietud, que pueda sentir algo diferente que solo tú puedes dar a toda persona que su alma se encuentra sedienta. Quizás ha buscado por varios lugares, métodos, un encuentro contigo. Ha acudido a la religión, ha acudido a buscar personas, consejos, pero no los ha encontrado. Hoy te pido, oh Dios, que te hagas real a ellos y a mi vida. Y pido que te hagas real a mi vida para poder exponer tu palabra y que esta palabra no sea solo conocimiento mío, sino que sea tú mismo hablando a través de nuestros labios. No buscamos en ningún momento, Señor, ningún bienestar para nuestras vidas. No buscamos, Señor, ninguna retribución, ni económica, ni tampoco, Padre amado, buscamos una retribución, Señor, de algún estímulo a través de las redes, sino buscamos que tu nombre sea glorificado. Buscamos que tu nombre sea exaltado y que tú nos puedas usar de la mejor manera para poner y exponer tu palabra. Pido a ti por aquellas personas que se encuentran en un hospital, que Padre amado Señor, aparte de su organismo, se han deteriorado por el tiempo, por enfermedades. Clamo a ti en esta hora, Señor, que haya sanidad sobre esos cuerpos, que toda parte del cuerpo que se haya deteriorado, ahora mismo comience una restitución. Comience ahora mismo un proceso, Señor, de normalización y que la persona pueda ver que tú eres Dios grande, poderoso, amoroso, misericordioso. Que nuevas son cada mañana tus misericordias. Así que te pido, Señor, que llenes a cada vida de las que me ve. Que no sea un día más, que no sea un momento más en su vida, sino que seas tú llenándolos de paz, de amor, de gozo. Dales tranquilidad, una respuesta a aquellas preguntas que se han hecho y que no habían encontrado por ningún lugar. Sé tú en esta hora la respuesta a ellos, Señor, porque cuando tú llegas hay paz, cuando tú llegas hay tranquilidad. Y tú lo prometiste, mi paso dejo y mi paso doy. Hay cosas en la vida que no entendemos, pero tu Santo Espíritu es el que nos da la tranquilidad de que pronto, Señor, veremos la respuesta a cada petición. Dile tú, Señor, gracias, porque eres tú mi Dios y mi Señor, y yo sé que tú obrarás en mi vida y a favor de mi vida
En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido en una serie de estudios doctrinales, más que teológicos, acerca de la carta a los Efesios. Y hemos detenido quizás estas 22 horas sin salir de los primeros versículos de esta hermosa carta, donde Dios llega a un punto y muestra su forma de actuar, cerrando el trato que Dios ha hecho en Cristo Jesús para con toda persona. Dios le ha provisto de libertad, Dios le ha provisto de remisión, el perdón de los pecados, y todo lo ha hecho bajo sabiduría y prudencia. Y estamos leyendo Efesios capítulo 1 versículo 8, donde dice la Biblia, la cual nos prodigó en toda clase de sabiduría y entendimiento. La palabra prodigo es cuando algo se hace de manera sin mirar consecuencias. Cuando una persona quizás deteriora su propio patrimonio y lo da para satisfacer ampliamente la necesidad de otras personas. Y esto es lo que Dios ha mostrado a través del plan de salvación. Un plan diseñado desde antes de que se creara el mundo. Así que a Dios no le toma por sorpresa todo lo que pueda suceder, porque Él ya lo ha tenido en cuenta. Él ya lo ha planificado, porque Él es Dios. Y ha actuado en sabiduría y entendimiento. Recuerda que Dios no es un Dios que anda pendiente de quién hace el bien o qué hace el mal, y dependiendo del bien o el mal que tú hagas, viene la reprensión. Si tú te portas mal, viene el castigo, y de pronto sale de tus labios palabras o expresiones, es que Dios me tiene bajo X o Y situación. Y uno mira a la persona y ella sabe que está diciendo algo que no es correcto. Tampoco podemos decir que Dios nos tiene en el bien como Job. Dios da, Dios quita. No. Dios es un Dios que es fiel a sus promesas. Y Dios no muestra sus atributos a través de su actuar. En ninguna manera. Cuando Dios ordena a Abraham que ofrezca un sacrificio, Abraham va llevando la ofrenda que Dios había dicho que se debía ofrecer, su propio hijo. Pero cuando llega al altar, preparan todo y se va a ofrecer el sacrificio, Dios ve su actitud y le dice, no lo hagas. Inmediatamente Abraham dice, ¿qué ofrezco? Y da su vuelta y ve un carnero allí entrelazado. Así que él exclama, Jehová Jireh. Muchas personas dicen, Dios proveerá, y puede ser, pero lo que correctamente Abraham dijo, Dios se ha provisto de una ofrenda para el sacrificio. Dios había demandado algo de Abraham. Y Abraham en sus fuerzas lo hizo, pero Dios le dijo, detente, te he visto. Hoy es un cuadro de lo que yo haré por ti a través de mi hijo. Mi hijo sí será sacrificado, el tuyo no, porque yo he visto en ti que tienes fe. Y se proveyó Dios de un cordero para el sacrificio. Así que el actuar de Dios resalta sus atributos. Por ello hay sabiduría y hay prudencia en sus planes. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia,
Si somos infieles, o sea, en otras palabras, no creemos en Dios y no somos fieles a Él, Él permanece fiel, o sea, fiel a su palabra, a su carácter justo, porque no puede negarse a sí mismo. Dios no va a cambiar contigo como a veces nosotros lo hacemos cuando X o Y persona nos hace daño y nuestro carácter hacia ella, nuestro afecto, todo se varía. No, Dios se mantiene fiel porque Él actúa sobre la base de su amor. La base de Dios, de su actuar, es el amor. Si no fuera así, ya hubiéramos sido consumidos. Así que Dios no nos trata por la forma de nosotros comportarnos, ni tampoco nosotros recibimos el resultado de sus decisiones. No. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 12. Porque yo sé los pensamientos y planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Pensamientos y planes de bienestar y paz y no de mal, para daros esperanza en vuestro resultado final. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y escucharé. Ahora alguien dirá, entonces, ¿qué recibo yo por mi mal actuar? Tú recibes como retribución a los mandamientos y ordenanzas que Él ha establecido como pacto o como norma de conducta. Si tú los desconoces, los mandamientos, si tú desconoces las ordenanzas, ellos serán los que juzgarán tu vida, ellos serán los que traerán la retribución que tú mereces. Hoy le explicaba a alguien, porque esta persona me dijo, es que Dios, le dije, no, mira, cuando tú en tu casa eres el padre y estableces unas normas para tu hija y le dices, mire hija, si te subes en la silla puede dar bote y te vas a caer. Hija, si tú no tienes cuidado con X cosa va a suceder. Y son normas que se establecen para que tu hija pueda tener un patrón de saber qué puede o no hacer. Pero ella desconoce alguna de esa instrucción y esa norma que se dio fue la que acarreó o trajo como consecuencia una buena o mala experiencia en tu hija. Él se quedó mirando y quedó sorprendido y dijo, ¿sabes que sí es cierto? Tú no ocasionaste que las sillas se volteara o tú no la jalaste para que ella cayera. Y esto lo vemos expresamente en el libro de Deuteronomio, cuando Dios llama a Israel y les da las leyes, les da las normas, las pautas, de tal manera que el apóstol Pablo resume la ley como el conocimiento de lo que se hace y se establece ese comportamiento de conocimiento en la razón de la ley o el mandamiento. Dios no es misericordioso porque Cristo haya muerto. Cristo ha muerto porque Dios es misericordioso. Mucha gente cree que Dios va a actuar de acuerdo. No, Dios no va a actuar. Dios ha actuado y se ha mantenido fiel a su promesa. Pero hay personas que guardan dentro de sí actitudes, patrones, comportamientos motivados por X o Y razón. Te pongo un ejemplo y te voy a dejar meditar en él mientras sigo exponiendo la palabra. Hay alguien que dijo, nos conviene
que muera un solo hombre y no que perezca toda una nación. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y en cierta manera, las palabras de esta persona cumplieron el propósito por el cual Dios exhibió a su Hijo, por el cual Dios mostró a su Hijo, y lo hizo bajo el amor. ¿Quién dijo esas palabras? Es mejor que muera un solo hombre y no que perezca toda la nación. Te vas a sorprender con lo que hoy leyendo y estudiando logré indagar acerca de este personaje y qué motivó a que él fuera el primero en recibir, una vez arrestado, a la persona de Jesús de Nazaret, a nuestro Señor. Sigamos. Ahí dejo como ese paréntesis para que tú medites. Así que la misericordia de Dios es anterior a su propósito. Los propósitos demarcan el atributo de Dios que actúa a tu favor. Algo que tú debes tener en claro es que Dios siempre va a actuar a tu favor. Tú lo ves de otra manera porque el pecado que llevamos dentro nos hace esconder nuestra mirada y nuestro rostro de Dios. No Dios. Dios siempre está dispuesto a recibirte. Dios siempre está dispuesto con los brazos abiertos para decirte, hijo, ven, yo te quiero llenar de mi presencia. Porque Dios al hombre lo creó para que el hombre viviera lleno de su presencia. Eso Dios lo hizo. Pero el hombre, a causa de su transgresión, prefirió escuchar el consejo del enemigo, escuchar el consejo del que no debía oír. Y esto hizo que se alejara de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 nos dice: en esto está el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer propiciación, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Así que Dios exhibe a su Hijo y lo encarna como objeto de amor y adoración. Y esta es la base cristiana más profunda, que no solo muestra la justicia y la misericordia de Dios, sino que muestra el amor de Dios, la sabiduría y la prudencia de Dios, para que tú conozcas a su Hijo y conociendo a su Hijo puedas obtener la redención, la libertad, el perdón de los pecados. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque tanto amó Dios y estimó tanto al mundo, que incluso entregó a su Hijo unigénito, o sea, único, para que todo aquel que en Él confía, que en Él se aferra, que se apoya en Él, no perezca o venga a destrucción y se pierda, pero que tenga vida eterna. Y esa vida eterna es la que Dios ha asegurado para cada uno de los que creen en su nombre. Pero el gran problema está en cómo se recibe el mensaje. No en el mensaje como tal, sino cómo tú lo recibes, cómo tú lo percibes,
cómo tu mente humana puede hacer que entre a tu vida el amor de Dios. ¿Cómo concibes tú el mensaje? Algunos bajo su razón lo asimilan, otros lo consideran. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice que es por fe, no por lo que veas. Es por fe que tú debes caminar. Dice, porque por fe caminamos. O sea, tú regulas nuestra vida y nos conducimos por nuestra convicción o creencia respecto de la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, con confianza y santo fervor, así andamos, no por vista ni por apariencia. La Reina Valera lo resume y dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero la Biblia amplificada nos da un mayor o amplio concepto de lo que es la fe. La fe es la que regula tu vida. La fe es la que te demarca el cómo tú te conduces bajo una convicción o creencia respecto de la relación del hombre con Dios. Más que la fe ser un don, regalo de Dios, es la forma en que yo creo en Dios y acepto su palabra. Y luego dice, y las cosas divinas, las cuales dan confianza y santo fervor, así andamos, no por vista o apariencia. Si tú piensas que el evangelio es por lo que se ve, está cerrado. O quizás por el mal consejo, o quizás por el mal ejemplo que otra persona da. Porque a veces nuestras acciones hablan más y acallan nuestras palabras. Así que debes tú mirar con qué perspectiva has escuchado el mensaje. ¿O has olvidado el mensaje por X o Y situación de tu propia vida? Mira que uno de los ejemplos a seguir ha sido el hombre patriarca de la fe, Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9 nos dice, impulsado por la fe es la que te impulsa. La fe es la que te da la noción de creerle a Dios. Cuando fue llamado, obedeció y salió al lugar que le estaba destinado a recibir en herencia. Y se fue, aunque no sabía ni se preocupaba a dónde debía ir. Luego dice el versículo número 9. Impulsado por la fe habitó como residente temporal en la tierra designada en promesa. O sea, Dios, aunque le dio su tierra, él asumió que era un extranjero. En un país extraño, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos con él de la misma promesa. Así que hay sabiduría y prudencia en Dios. Y ella abunda para contigo y para conmigo. La sabiduría y la prudencia de Dios se desborda tanto que debe llenar nuestra vida y acallar nuestra propia sabiduría, para que ya no sea la nuestra, sino sea la sabiduría de Dios. Dios ha insertado en nosotros sabiduría y prudencia, pero sabiduría y prudencia suya. Mira que hay sabiduría en que el hombre, en su estado caído, en su estado carnal, como se conoce o se dice en el ámbito cristiano, con su naturaleza caída, con ese pecado que aparta a la persona de Dios, que le imposibilita acercarse a Dios. Dios proporciona
un mediador. Dime si esto no es sabiduría y prudencia. Ese mediador no solo es mediador, sino también reconciliador. Porque sin mediador, el pecado nos hace estar fuera del alcance de Dios. Hoy le explicaba a alguien y le decía, mira, la vida del hombre en un comienzo era como una sola vía con 3 carriles. Quizás ya lo he explicado y tú lo has escuchado o por primera vez lo escucha, préstame atención. La vida del hombre es semejante o hay similitud o se puede hablar de una semejanza como una sola vía con 3 carriles. En los carriles parte, digamos, mano izquierda, está Dios, está Cristo en el centro. Y en la parte derecha o como quieras, izquierda, depende como tú lo veas, está el hombre. Esos tres carriles que van por una sola vía, en un comienzo iban en forma descendente. Iban hacia el cielo. Iban hacia una morada eterna, Dios con el hombre. Dios habitando con el hombre en el huerto del Edén. Pero el hombre quiso hacer su propio camino e irse en contravía de Dios y de Cristo. Así que el hombre comienza a alejarse cada día de lo que Dios había planeado para él. Quizás eso te está pasando. Dios ha planeado algo para ti, pero tú vas en contravía a lo que Dios ha planeado. Y has hecho tu propio camino. Y en ese propio camino, pues se han tenido que cruzar 2 líneas que yo le decía a quien hoy me atendía, que es conductor, tú sabes lo que significan las 2 líneas. 2 líneas color amarillo significan que no se puede salir de su vía porque hay otra vía que aunque está en el mismo lugar, va en contra de la tuya. Y eso lo explica Isaías, capítulo 59, versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira que tu actuar es el resultado de tu alejamiento de Dios. Hoy Él te pide que te acerques nuevamente, porque cuando tú te acercas, tu actuar ve la presencia de Dios y sale huyendo. No tú, sino tu actuar. Hay personas que confunden que por su actuar Dios les va a amar o no. No, Dios te ama a ti, pero no tu actuar. Pero la ventaja y la bendición tan grande es que cuando tú llegas a Dios, Él quita ese actuar para que tú lo conozcas. Y una vez lo conozcas, puedas ir en la vía que Él te ha hecho. Me gusta esta versión de la Biblia, el mensaje. Me fascina. Mira lo que dice esta versión del mismo Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice así la Biblia. Mira, escucha. El brazo de Dios no ha sido amputado. Todavía puede salvar. Mira, escucha. El brazo de Dios no ha sido amputado. Todavía puede salvar. Los oídos de Dios no están tapados. Todavía puede oír. Hoy Dios te dice, mis oídos te pueden escuchar. No importa la condición en que tú estés, yo te puedo escuchar. ¿Por qué? Porque dice, sus vidas equivocadas
causaron la división entre usted y Dios. Tus pecados se interpusieron entre ustedes para que Él no los escuche. Pero si tú te acercas a Él, déjame decirte que tu pecado se va. La respuesta del hombre, ¿cuál fue? La respuesta a ese pecado, hacerse un ídolo, hacerse algo representativo, no a Dios, sino algo que le representara a Dios. Y esto lo describe Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, con D minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dime si no hay sabiduría. Hay sabiduría. Hay sabiduría que Dios colocó el mediador, y ese mediador, Jesucristo, en nuestra naturaleza. No fue algo por allá lejano, como tratándose de un rico acercándose a los pobres. No. Que cuidado me tocas, que mi sola presencia hace que te sientas mal. No. Él se despojó de todo y se hizo uno, un pobre, como tú y como yo. Y hablo de pobreza porque perdimos la gloria de Dios. Perdimos la esencia de Dios. Pero Cristo ha venido a rescatarla. Cristo ha venido a que nos identifiquemos con Él. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 dice de la Biblia amplificada: así que teniendo un gran sumo sacerdote que ya ascendió y traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión de fe en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecer y simpatizar y tener un sentimiento compartido con nuestras debilidades y enfermedades y nuestra propensión a los asaltos de la tentación, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Mira que Cristo se hizo como usted y como yo. Y lo hizo para que hubiera una identidad, no un rechazo, un acercamiento. Así que si tú te sientes rechazado por Dios, debes mirar a Cristo, aceptarlo, porque solo Él te va a mostrar cómo el Padre te ama tanto, que te ha dado una y otra oportunidad, aunque tú no la quieras valorar. Te ha dado una y otra oportunidad, aunque tú no la quieras asumir. Dice Isaías 54:5. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Dios está diciendo a través del profeta Isaías que el Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque era designado que Jesucristo se hiciera como usted y como yo. Dime si no hay sabiduría, prudencia,
que Cristo se hiciera semejante a nuestra naturaleza. Mira todos estos pasajes que nos muestran y nos resaltan. Leámoslo. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Segunda de Corintios 5:4. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y primera de Pedro 5:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y por último, primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Así que Jesús establece el modelo de la obediencia y lo establece para decirte, mira, yo fui como tú. Me despojé de todos mis atributos, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, porque me acerqué a ti para que tú me mires a mí, me conozcas a mí y cambies el rumbo de tu vida. Muchos cristianos pecan, cometen errores porque no conocen a Cristo. No saben quién es su Señor. Lo ven tan lejos porque está en este momento en el cielo que no pueden tener la remembranza o la seguridad de que Él está cerca. Así que Él vivió las mismas leyes que tú y yo vivimos. Y Él las vivió para que nosotros no estuviéramos obligados a vivirlas, porque Él las vivió. Pero hubo algo que le mantuvo a Él no pecar. Porque Él sabía que el pecado aleja a la presencia de Dios de la vida. El pecado. Por ello, es mejor que no peques. La gracia es no dar algo a cambio. No, tú no das nada, Dios lo da todo. La gracia se ve tan fácil que alguien dirá, licencia para pecar. No. Si tú conoces a la gracia, no puedes pecar. Porque Cristo se hizo real, se hizo manifiesto. Es la gracia de Dios manifestada al hombre. Pero no pecó. Y mira lo que él mismo dijo acerca de lo que tú y yo debemos decir. Mateo capítulo 3, versículo 15. Jesús le responde a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, él le dijo, mira, yo vine a obedecer. Mi trabajo en la tierra es obedecer. Mi trabajo en la tierra es decir sí. Soy mayor que usted, Juan, sí. Pero debo cumplir y obedecer y someterme a la ley. Para que yo cumpliéndola pueda darle libertad a aquellos que hoy vivimos sin esa ley. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Leamos Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Si no oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y Juan 8:38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Así que hay sabiduría cuando tú entiendes que vas en el camino, en el carril de Cristo, y que Cristo va al frente tuyo, y que tú vas mirando a Cristo. Porque así como Cristo miró al Padre y obedeció, miró al Padre y cumplió, miró al Padre y no pecó, si tú y yo miramos a Cristo, podemos obedecer, podemos no pecar. Pero cuando tú le das la espalda a Cristo y haces en Cristo lo que tú crees, pues déjame decirte que comienzas a alejarte de Él, a tal punto que cuando te das cuenta, estás tan lejos de Cristo, tan cerca a Dios, que lo ves como malo, lo ves como perverso, lo ves como un Dios que tolera todo y que se olvidó de ti. Y el problema es que tú quedaste solo con tus propias cosas. Porque hoy le decía yo a alguien, mira, Cristo no va a una taberna. No, Cristo no hace cosas malas. No, Él no roba, Él no piratea, Él no hace cosas que aparentemente son buenas. Porque el camino al hombre le parece correcto, pero su final es camino de muerte. Por eso Dios te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso mira a Cristo, mira a Cristo, míralo a Él. No vayas por la vía de Cristo en tu propia voluntad. Dice la Biblia que hay sabiduría y prudencia porque Cristo murió y murió la muerte para expiar nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 16 y 17. Y ya vamos llegando a mi pregunta. Yo hice una pregunta. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda que una nación perezca. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué lo motivó a decirlo? Ya vamos para allá. No te pierdas. ¿Quién lo dijo? Leamos Primera de Corintios, capítulo 15, 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que Cristo muere. Yo lo sigo a Él. Y Él me conduce a una muerte de mi naturaleza humana. Porque me lleva al Padre. Si yo miro a Cristo y estoy en la gracia y digo que estoy andando en la gracia, miro a Cristo porque Él me conduce a una muerte de mi naturaleza. Y me conduce a una muerte de mi naturaleza porque Él va camino ¿a dónde? Al Padre. Y en el Padre hay vida.
Y la vida de Cristo comienza a fluir en mí de tal manera que esa vida comienza a matar mi naturaleza de pecado. ¿Sí me he hecho entender? Era necesario que Él muriera. ¿Por qué? Juan 11, 49 y 50. ¿Qué dice la Biblia? Juan 11, 49 y 50. Entonces Caifás, o sea, Caifás, no es de que cuando, como dicen Caifás, no, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero mire lo que dice el evangelista Juan. Más adelante, Juan 18, 12 al 14. Juan 18, 12 al 14. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás. ¿A dónde lo llevaron? A Anás. Porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que os conviene que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Pero por qué? Usted se ha preguntado por qué tanto interés de Caifás y Anás, o Anás y Caifás, de cumplir la profecía bíblica. Porque hay momentos en la vida que, aunque tú no lo quieras, una mala decisión, cumples lo escritural para que Dios en todo sea veraz y su sabiduría y su prudencia salgan a relucir. ¿Cómo así? Sí. Me puse a investigar y un comentarista llamado William Barclay me dio un panorama y amplió qué era lo que había tras el fondo, tras bambalinas, tras todo este cuento de que capturaran al Señor Jesús y se lo llevaran primero a Anás. Déjeme explicarle lo que dice este comentarista. En primer lugar, él dice que Juan es el único evangelista en todos los evangelios que nos da este detalle. Él dice que Jesús fue conducido en primer lugar a Anás. Anás era el poder que actúa entre bastidores. O sea, es una persona que se reserva el no ser expuesto al público, pero sí es el que toma todo el poder. Según el comentarista Eder Church, escribió y dijo: no hay figura de la historia judía de aquel tiempo que no sea más conocida que la de Anás. Ninguna persona era más afortunada o influyente, pero tampoco más vilipendiada que el sumo sacerdote Anás. Él califica a Anás el poder entre bastidores de Jerusalén. ¿Por qué? Anás fue sumo sacerdote más o menos en el año 6 y 15. Su yerno fue Caifás. El sacerdote era, el sacerdocio, recuerda que era vitalicio, venía de la tribu de Leví. ¿Sí o no? Solo los levitas podían ofrecer sacrificio. Pues déjame decirle que este señor Anás, que tenía mucho dinero, se valió de su dinero para corromper el sacerdocio. El sacerdocio. Y hacer que él y su familia pudieran entrar al sacerdocio que era solo para los levitas. Así que la familia de Anás
era inmensamente rica, dice William Barclay. Y uno tras otro de sus hijos había alcanzado la cima a través de sobornos e intrigas, mientras él mismo seguía moviendo todas las cosas como una marioneta. Leamos Marcos 11, 15 y 18 para que tú me entiendas. ¿Qué era el poder que movía en ese tiempo? Y aquí estamos con un reportaje noticioso, porque esto es un reportaje, buscar la historia detrás de la historia de lo que pasó. Marcos 11, 15 y 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué? Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo? Cueva de ladrones. ¿Y lo oyeron? ¿Quiénes? Los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por causa de todo el pueblo que estaba admirado de su doctrina. Ahora Juan nos asume y nos da otras cosas que nos llevan a poder entender y podernos como asimilar a lo que dijo el comentarista William Marcay. Juan, capítulo 2, versículo 13 al 20, leámoslo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acercaron sus discípulos se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué bomba dijo Jesús? Destruid este templo y en 3 días levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él le hablaba del templo de su cuerpo. Así que el negocio que se movía en el templo era el rechazo que se hacían a las ofrendas. Al templo se llevaba un buey, una paloma, una oveja, una ofrenda. Pero previamente, antes de entrar, se hacía como un filtraje donde se le decía a la persona, mira, tú traes esto como ofrenda, déjame revisarlo, porque si tú la traes y no pasa, vas a perder tu tiempo, tu dinero y vas a perderlo todo. Y ellos decían, no pasa. ¿Y no pasa para qué? Para que dentro del templo compraran bueyes, ovejas y palomas. Y el problema que siempre ha surgido es que en los lugares de prestigio y de renombre, si tú compras una gaseosa que vale por fuera 2,000, allí libremente podrá valer 10,000. ¿Por qué? Porque estás en el sitio exclusivo, porque aquí las cosas valen más, y si tú tienes el capital, bien, y si no, te fregaste.
Esto lo habla un historiador, no la Biblia. Anás y Caifás no eran comerciantes, sino desarrolladores. Todas las víctimas que se ofrecían en el sacrificio en el templo tenían que ser libres de mancha o defecto. Había inspectores que lo comprobaban. Si se trataba de un animal fuera del templo, se podía estar seguro que encontraría algún fallo. De esa manera se obligaba al fiel a comprar en el templo la víctima que quisiera ofrecer, ya que había pasado la revisión y no había peligro de que fuera rechazada por el sacerdote. Eso habría sido conveniente y de ayuda. Si no fuera así, el templo no tendría que percibir todas esas ganancias. Todo el negocio era una desvergonzada explotación. Tanto así que un comentarista no cristiano, escritor paralelo al tiempo de Jesús, llamó a Anás el bazar de Anás, porque era propiedad de su familia y la manera en que Anás había amasado su fortuna. Los mismos judíos odiaban a la familia de Anás. Eso está en un escrito histórico, no bíblico. Hay un texto en el Talmud que dice: ay de la casa de Anás, ay de su silbido de serpientes, son sumos sacerdotes, sus hijos son los tesoreros del templo, sus yernos los guardias del templo, y sus criados arremeten contra los fieles a garrotazos. Anás y su familia eran célebres. Así que ya tú puedes entender qué le causó a Anás cuando el Señor sacó a aquellos mercaderes del templo. Buscaban matarlo. Pero aún peor, su fuente de ganancia se vería perjudicada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que iba a destruir el templo. Pero no hablaba de esa edificación, hablaba de su cuerpo. Pero ellos no lo entendieron así. Por lo tanto, toma valor, ¿sí o no? Juan capítulo 18, versículo 12 al 14. ¿Qué dice? Leámoslo por última vez. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. O sea que había motivos de Anás y Caifás de dar muerte al Señor. Sí. ¿Cumplieron la escritura? Sí. Porque vuelvo y te digo, no es que Dios haya predestinado a alguien para que hubiera hecho eso. No es que Dios dijo, bueno, Anás y Caifás, ustedes van a hacer, les tocó, hermanitos, por suerte o no, yo soy Dios. No, 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 no. ¿Qué actitud hay en ti que te lleve a cumplir la palabra? Y que a su vez tú llegues a hacer la sabiduría y la prudencia de Dios para exaltar su plan. Judas fue otro. Yo me imagino que Judas, Anás, Caifás, ahí en su charla, no, pero es que imagínese, dijo, yo me imagino Judas diciendo, no, es que imagínese, Anás y Caifás, ese Jesús dijo que nos iba a liberar. ¿Y sabe qué? No tiene armas, no tiene ejército. Y lo único que hace es el amor. Ay, te humillaron, pon la otra mejilla. Lleva una carga, llévala dos. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer ese Jesús es traernos problemas, porque si los romanos se dan cuenta, pues nos van a destrozar a todos. Entonces, yo se los puedo vender. Y ellos dijeron, bueno, véndenoslo. Y acordaron su precio. Es la historia narrada por Jorge Gómez. Lo que quiero decir es que hay actitudes en tu vida
que no son las correctas. Tú puedes hacer lo correcto, sí, tú puedes ayunar, el ayuno está para realizarse, la oración, pero no para lograr algo. No, el ayuno y la oración se hizo para poderme meter más con Dios, hacer que mi naturaleza se desborone y pueda meterme con Él, acercarme con Él. ¿Y la oración tiene poder? Sí, la oración tiene poder. No hay oraciones que no hayan sido contestadas. ¿Pero qué te motiva? ¿Harás algo con una motivación incorrecta cuando la actitud no es correcta? ¿O una motivación correcta con la actitud no correcta? Hay sabiduría y hay prudencia en el plan de Dios. Espero que este programa haya sido de bendición a tu vida. Muchas gracias por prestarnos su atención. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.